Lo primero que la gente notaba de Elías Ramés no era lo que decía. Era lo que no decía. Se movía por el vecindario como un hombre que intentara no perturbar el aire, pasos silenciosos, ropa sencilla, ojos que seguían detalles que otros recortaban. El tipo de persona que podía estar en medio de una multitud y aún así sentirse solo, no porque quisiera, sino porque su mente siempre estaba midiendo algo. Alquilaba un pequeño apartamento en un piso alto en el borde del Distrito 9, un lugar de aceras cocidas por el sol, ladrillo envejecido y tuberías de agua tan viejas que la ciudad había dejado de fingir que no se romperían. En los días más calurosos, los grifos tosían aire antes de darte algo frío. Todos se quejaban de ello. Todos bromeaban con ello. Y luego todos aprendían a vivir alrededor de eso. Elías no se quejaba. Escuchaba. Escuchaba cómo la plomería del edificio gemía por la noche cuando la demanda se disparaba. Escuchaba cómo las válvulas de la calle se estremecían cuando bajaba la presión. Escuchaba las discusiones entre vecinos sobre a quién le tocaba llamar otra vez a la ciudad. Escuchaba la manera en que la gente decía siempre ha sido así, como si la frase fuera un candado sobre el futuro. Por las mañanas, caminaba al trabajo sin auriculares. Pasaba por el viejo paso bajo las vías del tren, la tienda de la esquina con la persiana bajada, el lote vacío que todos olvidaban porque allí nunca pasaba nada. Y detrás de la cerca de malla metálica en el extremo de ese lote estaba el esqueleto oxidado de una torre de agua, cilíndrica, descascarada, marcada con grafitis, inclinada apenas como si estuviera cansada de seguir en pie. La habían construido décadas atrás, cuando el distrito era más pequeño y la red municipal no llegaba tan lejos. Luego la ciudad se modernizó, redirigió, centralizó. La torre fue dada de baja y quedó atrás como un hueso después de que el animal siguiera su camino. Elías se detuvo frente a ella por primera vez un lunes tan caluroso que el aire parecía deformado. No la miró como un turista. La estudió como un diagrama. Las patas de la torre seguían siendo sólidas, acero viejo, sobredimensionado. La plataforma de base estaba intacta, aunque corroída. El tanque en sí estaba sellado, pero no era hermético. La escalera era un peligro, pero estaba allí. Y lo más importante, la torre aún tenía altura. Aún tenía gravedad. Volvió al día siguiente con un cuaderno. Trazó la pendiente de las calles del vecindario, los puntos de drenaje, las líneas de los techos. Anotó a dónde iba la escorrentía después de una tormenta, donde se juntaban los charcos, donde el viento arrastraba polvo. Marcó los viejos puntos de acceso a servicio cerca del lote, los que la ciudad había dejado de mantener pero nunca había quitado del todo. No lo hizo de forma dramática. Sin discursos. Sin declaraciones de voy a salvar a todos. Solo líneas de lápiz y números, como si estuviera construyendo un mundo sobre el papel. Una semana después, compró el lote. No fue una compra limpia. El papeleo estaba enredado en disputas viejas y gravámenes olvidados. El lote había pasado de mano en mano como un objeto maldito. Pero Elías tenía paciencia. Estaba acostumbrado a sistemas que se resistían al cambio. Sabía dónde aplicar presión, qué oficina visitar, qué formulario pedir, a qué empleado hablarle 2 veces para que su nombre se volviera familiar. Para cuando la venta se concretó, el Distrito 9 ya le había puesto un apodo. El de la Torre. Lo decían con esa clase de diversión que no necesita crueldad para seguir siendo insultante. «Vas a arreglar esa cosa», se rió el señor Yele del taller mecánico cuando Elías pasó. «¿Qué vas a hacer? Convertirte en el alcalde del agua». Un grupo de adolescentes imitó movimientos de escalada cuando él pasó. El de la torre, no te caigas. Hasta la señora Iña, que vendía especias y té embotellado en la esquina, negó suavemente con la cabeza. Elías, Beta, esa torre está muerta.
La ciudad ni siquiera arregla nuestras tuberías, ¿por qué gastas tu dinero? Elías compró 2 botellas de su té y dijo, no está muerta. Está sin usar. Eso fue todo. Y entonces empezó a trabajar. No trajo una cuadrilla. No contrató máquinas ruidosas. Trabajaba en horas en que el sol estaba bajo y la calle tenía menos ojos. A veces temprano por la mañana, a veces tarde por la noche. Llevaba guantes y cargaba herramientas en una bolsa de lona sencilla. Al principio, la única señal de cambio fue la cerca. Reemplazó la malla rota por paneles más resistentes e instaló una puerta simple con candado. Luego levantó una lona, gruesa, industrial, bloqueando las líneas de visión desde la acera. La gente también se quejó de eso. ¿Qué está escondiendo?, murmuró alguien afuera del supermercado. Probablemente está cultivando algo ilegal, respondió otro, medio en broma, medio esperando que la broma fuera verdad. Elías no respondió. Solo siguió construyendo su mundo oculto detrás de esa lona. Dentro del lote, el aire olía a óxido y metal calentado por el sol. La escalera de la torre crujía cuando la subía, pero probaba cada peldaño antes de confiar en él. Arriba, abrió paneles de acceso y encontró lo que esperaba, residuos, sedimento, un recubrimiento viejo que se había agrietado como pintura reseca. Pasó días raspando, limpiando, desinfectando. Luego vino el refuerzo, parchar la corrosión, sellar juntas, reemplazar tornillos viejos por acero inoxidable. Trató el tanque como un órgano vivo que necesitaba cirugía, no demolición. Cada reparación tenía que considerar lo que vendría después. Porque Elías no solo estaba restaurando una torre. Estaba reconstruyendo un sistema. El cerebro de un ingeniero de sistemas no veía torre de agua. Veía flujo, puntos de falla, redundancia, carga, riesgo de contaminación, requerimientos de energía. El agua municipal dependía de bombas y estaciones de presión, de electricidad y mantenimiento y de alguien, en algún lugar, haciendo su trabajo. La gravedad no necesitaba permiso. Elías construyó un marco de captación en la base de la torre, láminas metálicas en ángulo y canaletas diseñadas para conducir la lluvia hacia una cámara de prefiltrado. Rebuscó materiales en chatarrerías y remates de liquidación, pagando en efectivo, sin hacer preguntas innecesarias. Para la filtración, no confió en un solo método. Así era como la gente salía lastimada, confiando en una sola capa. Creó un sistema por etapas, primero mallas de sedimentos, luego cartuchos de carbón activado, luego un filtro de arena lenta en un tambor sellado, y por último una etapa UV alimentada por un pequeño banco de paneles solares. También instaló un bypass manual, porque la electrónica fallaba. Porque las tormentas podían venir con polvo. Porque nada funcionaba para siempre. Todo lo que construyó tenía un respaldo. Y un respaldo del respaldo. Fue cuidadoso con el ruido, pero algunas cosas no podían ocultarse. Algunos vecinos lo vieron descargar barriles azules al amanecer. Otros notaron camiones de entrega que llegaban sin logotipos. Una vez, alguien vio el destello de paneles solares sobre la lona. Los rumores crecieron. Una tarde, un hombre del edificio de al lado se apoyó contra la cerca, un cigarrillo colgándole de los labios. El de la torre, llamó. Te estás construyendo tu propia ciudad ahí dentro. Elías se detuvo, una mano en el candado de la puerta. Miró al hombre, expresión neutral. Estoy construyendo margen, dijo. El hombre parpadeó. ¿Margen para qué? Elías abrió la puerta y se deslizó adentro sin responder. Dentro, tenía una pizarra blanca en la pared de un pequeño cobertizo que había armado con paneles prefabricados. Estaba llena de letra prolija, asume el fallo. Prioriza el agua sobre la comodidad.
Almacena lo que no puedes producir. Haz que la salida sea predecible. Entrena bajo restricción. Seguía los volúmenes de agua como un contador sigue el dinero. Medía el rendimiento de los filtros, calculaba tasas de consumo por persona, estimaba con que podría sobrevivir un distrito pequeño en una emergencia. No planeaba un milagro. Planeaba la escasez. La ciudad lo ayudó sin saberlo. Ese verano, las lluvias llegaron de forma irregular, ráfagas cortas que golpeaban fuerte y desaparecían. La captación de la torre funcionó exactamente como estaba diseñada. La primera lluvia fuerte llenó su cámara de prefiltrado. La segunda trajo suficiente para probar los caudales. La tercera le permitió purgar y enjuagar el sistema como un nuevo par de pulmones aprendiendo a respirar. Trató cada gota como evidencia. Cuanto más probaba, más seguro se volvía. Pasó muestras por kits de prueba baratos, luego por kits mejores, y después, porque no confiaba en los baratos, enviaba muestras ocasionales a un laboratorio bajo un nombre privado. Todo volvió dentro de umbrales seguros después de la filtración. No lo celebró. Igual añadió otra etapa de filtro. Para finales del verano, la torre ya no era un cadáver oxidado detrás de una lona. Era una reserva de agua funcional y autónoma con una línea de entrega por gravedad que bajaba hasta el cobertizo del lote, donde había instalado un sencillo colector de distribución. Desde ese colector, había preparado múltiples opciones de salida, llenados con manguera, estaciones para contenedores, y el inicio de una línea que podría extenderse hacia afuera si fuera necesario. Aún no la extendió. No porque no pudiera. Porque la ciudad todavía estaba suministrando agua. Y porque la gente tenía una manera de tomar lo que no respetaba. Elías también conocía esa lección de los sistemas: cuando las cosas funcionan en silencio, la gente asume que no pueden fallar. Cuando fallan con ruido, la gente entra en pánico. Quería tiempo para hacerlo bien. Pero el tiempo, en el mundo real, no pedía permiso. A principios de septiembre, el calor llegó como una acusación. Los reportes del clima usaban palabras como histórico y de récord. El Distrito 9 vivía bajo un sol que se sentía más cerca de lo que debería. El asfalto se ablandaba. Las barandas metálicas quemaban al tacto. El aire dentro de los apartamentos se volvía pesado, como si el oxígeno mismo estuviera cansado. La demanda de agua de la ciudad se disparó. Todos abrían los grifos, se duchaban más, regaban plantas moribundas, intentaban enjuagarse la sensación de estar siendo cocidos vivos. La presión bajó. Al principio fue solo un flujo más lento. Luego una hora sin nada. Luego solo agua por la mañana. Luego un tinte marrón que hacía que la gente dudara antes de beber. Los residentes se amontonaron alrededor de la oficina del administrador del edificio para quejarse. «Es la ciudad», gritó el administrador, sudando a través de su camisa. «Dijeron que están trabajando en ello». Trabajando en ello, pensó Elías, significaba que estaban haciendo malabares con demasiadas fallas a la vez. Empezó a moverse de otra manera. Ese viernes por la noche, fue al lote y se quedó más tiempo de lo habitual. Corrió chequeos del sistema. Cargó baterías. Llenó cada contenedor extra que tenía y los alineó dentro del cobertizo como soldados silenciosos. Escribió una nueva línea en la pizarra: asume sabotaje. No sabía por qué la escribió. Todavía no. Al día siguiente, un camión de mantenimiento de la ciudad rodó por la calle y luego se fue sin detenerse. La gente miraba desde los balcones como si mirar cambiara el resultado. El domingo, los grifos corrieron durante 12 minutos por la mañana y luego murieron por completo. Para la tarde, el Distrito 9 sintió el primer borde real del miedo. Las tiendas subieron los precios del agua embotellada. Los estantes del supermercado se vaciaron.
La gente discutía en los pasillos por el último paquete como si fuera medicina. Alguien intentó forzar la jaula de almacenamiento con candado detrás de la tienda de la esquina y lo echaron a gritos. Al anochecer, Elías se paró en el balcón de su apartamento y miró calle abajo. El aire brillaba. A lo lejos, la torre de agua detrás de su lona se erguía como un monumento en sombras, ignorada por la mayoría, burlada por muchos. Vio las luces del vecindario parpadear una vez, dos, solo un temblor, no una falla. Pero le apretó el estómago. Porque los sistemas no fallaban todos a la vez. Fallaban en secuencia. Y cuando llegaban al último eslabón, el colapso parecía repentino para todos los que no estaban prestando atención. Elías cerró la puerta del balcón y sacó una carpeta de un cajón. Dentro había mapas que había dibujado a mano, notas sobre ubicaciones de válvulas, los límites de salida de la torre, planes de distribución, calendarios de racionamiento. Junto a ellos había correos impresos de la ciudad, acuses de recibo de quejas, promesas vagas, ese tipo de lenguaje diseñado para posponer la responsabilidad. Se quedó mirando los mapas durante mucho tiempo. Luego se levantó, agarró su bolsa de lona y salió del apartamento. Afuera, la calle estaba más caliente de lo que debería haber estado de noche. La gente se sentaba en los escalones, abanicándose, hablando alto para ahogar la ansiedad. En algún lugar, un niño lloraba por agua. Elías pasó de largo sin detenerse, yendo hacia el lote. Mientras se acercaba, notó algo que no pertenecía allí. Una furgoneta de trabajador de la ciudad estaba estacionada cerca de la esquina, sin marcas, con las luces apagadas. Dos hombres estaban de pie junto a la acera, siluetas contra el farol. No eran residentes. Su postura estaba mal, demasiado quieta, demasiado observadora. Uno de ellos sostenía algo largo y metálico que captó la luz por un segundo. Elías redujo el paso, el corazón tranquilo pero alerta. No giró la cabeza demasiado rápido. No lo hizo evidente. Solo miró, como siempre lo hacía. Los hombres se movieron hacia la vieja compuerta de acceso subterráneo junto al lote, una que Elías había mapeado semanas atrás. Y entonces Elías entendió por qué había escrito la palabra sabotaje. Porque alguien no estaba esperando a que las tuberías fallaran de forma natural. Alguien estaba ayudando. Retrocedió hacia la sombra de un coche estacionado, sin ser visto, mientras los dos hombres se arrodillaban junto a la compuerta y comenzaban a trabajar. Dentro de su bolsa de lona, su teléfono vibró con una alerta de la ciudad, interrupción del servicio de agua, causa desconocida, no use el agua del grifo hasta nuevo aviso. Elías se quedó mirando el mensaje. Luego miró a los hombres. Y se dio cuenta de que si no hacía nada, el Distrito 9 no solo se quedaría sin agua. Se volvería desesperado. Tomó una respiración lenta, bajó su bolsa de lona al suelo y buscó la única herramienta que se había prometido a sí mismo que nunca necesitaría. Elías mantuvo la respiración superficial y la postura suelta, como haces cuando intentas no convencer a tu propio cuerpo de entrar en pánico. Los dos hombres junto a la compuerta subterránea trabajaban con la precisión despreocupada de quienes ya habían hecho esto antes. Sin discutir. Sin movimientos desperdiciados. Uno mantenía los hombros angulados hacia la calle, vigilando por testigos. El otro se inclinaba sobre la compuerta con una herramienta que parecía una llave especializada. No era un residente. No era mantenimiento de la ciudad. Un profesional. Elías no se lanzó contra ellos. No gritó. El drama era para la gente que creía que el mundo se corregía cuando hacías ruido. Sacó su teléfono, bajó el brillo de la pantalla y abrió la cámara. Afirmó las manos contra el techo del coche y grabó 10 segundos, luego 20, manteniendo el encuadre cerrado. Los rostros de los hombres estaban medio ocultos bajo gorras,
pero su complexión, sus herramientas, la furgoneta, evidencia. No evidencia perfecta, pero suficiente para mostrar intención. Entonces dejó de grabar. Porque si seguía filmando, seguiría mirando. Y mirar no era lo mismo que actuar. La tapa de la compuerta se levantó con un suave rechinar de metal. El hombre más cercano metió la mano y sacó un manojo de cables y acoples de tubería como si supiera exactamente lo que quería. Intercambió un rápido gesto con el vigilante. Elías repasó su mapa mentalmente. Esa compuerta de acceso conectaba con una vieja unión de presión que alimentaba la línea norte del Distrito 9. Si la dañabas en el lugar correcto, no solo reducías la presión. Contaminabas la línea, activabas un corte de seguridad, obligabas a la ciudad a emitir un aviso de no usar. El pánico no era un efecto secundario. Era el objetivo. Elías se alejó del coche, metiéndose en una sombra más profunda, y se orientó hacia el callejón lateral que conducía detrás de la cerca con la lona. Si podía llegar al lote sin ser visto, podía asegurar su propio sistema y luego decidir cómo responder. Proteger la torre primero. Sin ella, no había plan. Se movió con la economía cuidadosa de un hombre que había ensayado emergencias en su cabeza durante años. Apareció la puerta, su puerta, pestillo de acero sólido, candado, cámara encima. Se deslizó dentro y la cerró sin dejar que golpeara. El cobertizo estaba en la base de la torre como un corazón pequeño y obstinado, luces apagadas, silencioso. Cruzó hasta el panel de control y cambió el sistema a interno. Sin línea hacia afuera. Sin reflujo accidental. Revisó la carga de baterías, la etapa UV, la presión del filtro. Todo estaba estable. Luego subió a mitad de la escalera de la torre y se asomó por encima de la línea de la lona hacia la calle. Los hombres seguían trabajando. La mente de Elías hizo lo que siempre hacía bajo amenaza, convirtió el miedo en secuencia. Si llamaba a la policía, el tiempo de respuesta sería lento, si es que venían. Si los enfrentaba solo, podía salir herido, y entonces la torre podría convertirse en el activo de otra persona. Si esperaba, el sabotaje se completaría, y el distrito se fracturaría en cuestión de horas. Necesitaba otra variable. Otro humano. Alguien que pudiera moverse rápido y mantenerse discreto. Bajó y salió por la puerta lateral del lote, no por la entrada principal. Se metió detrás del almacén abandonado y cruzó 2 calles hasta el único lugar que seguía abierto, la tienda de la esquina de la señora Iña. Las luces fluorescentes dentro zumbaban débilmente. Los estantes ya estaban medio vacíos. Una fila de clientes ansiosos se amontonaba cerca del mostrador, aferrando lo que podían agarrar, jugos embotellados, galletas, unos pocos bidones de agua preciados. La señora Iña vio a Elías de inmediato. Sus ojos se estrecharon como lo hacían cuando presentía malas noticias antes de que fueran dichas. Elías, dijo en voz baja, inclinándose hacia adelante. Grifos muertos. La gente ya se está peleando. Lo sé, respondió él. Necesito a tu sobrino. Su expresión se tensó. Zain. Elías asintió. Tiene una moto. Puede moverse sin llamar la atención. Necesito que entregue un mensaje, rápido. La señora Iña dudó una fracción de segundo. Luego metió la mano debajo del mostrador, sacó su teléfono y escribió. Sus dedos se movían con urgencia, no con pánico. Dime el mensaje, dijo. Elías se inclinó, voz baja y controlada. Alguien está saboteando la unión de presión. Tengo pruebas. Necesito que Zain vaya a la oficina de servicios del distrito, ahora, antes de que la bloqueen. Debe encontrar al ingeniero Kamar. No a la recepción. A Kamar.
Los ojos de la señora Iña parpadearon. Camar, el que solía arreglar nuestra agua el año pasado. Elías asintió otra vez. Es el único que no lo va a descartar. Ella presionó enviar sin preguntar más. Afuera, el aire se sentía más pesado. La gente se estaba reuniendo en las aceras, hablando alto, discutiendo más alto. El calor seguía atrapado entre los edificios como una mano sobre una boca. Elías caminó de vuelta hacia el lote, pero no tomó la misma ruta. Pasó por el lugar de la compuerta desde el otro lado de la calle y alcanzó a ver otra vez. El sabotaje estaba casi terminado. Un hombre bajó algo dentro de la abertura, quizá un cilindro oscuro. El otro apretó un acople. Sus movimientos eran tranquilos, como si estuvieran armando un mueble, no desmontando la última estabilidad de un vecindario. Elías tomó un video corto más y luego se escabulló. Ya dentro del lote, hizo cambios que había esperado retrasar. Sacó el plan de distribución y lo adaptó al caos. No tenía suficiente agua para abastecer a todos a pleno uso. Ni de cerca. La torre era un amortiguador, no magia. Pero un amortiguador podía evitar el colapso si se gestionaba correctamente. Escribió un nuevo cronograma en la pizarra. Prioridad 1, niños menores de 10, ancianos, médicamente frágiles. Prioridad 2, un representante por hogar por edificio, retiro controlado. Prioridad 3, nada de llenados masivos. Nada de reventa. Reglas, una advertencia. Luego prohibición. Odiaba la última línea. Se sentía fría. Pero los sistemas que no imponían límites eran explotados hasta morir. Preparó el exterior del cobertizo, 2 estaciones de llenado, separadas, con válvulas claras de control de flujo. Agregó una ruta de barrera temporal para que la gente pudiera hacer fila sin aplastar la puerta. Instaló luces con sensor de movimiento, no lo bastante brillantes como para atraer atención desde lejos, pero sí lo bastante para eliminar sombras cerca de la entrada. Luego llamó a la única persona en el Distrito 9 que podría ayudar a imponer orden. Marta Len. Administradora del edificio. Es militar, de las que hablaban en frases cortas y nunca sonreían durante emergencias. Respondió al tercer tono, voz ya tensa. Elías. Necesito que vengas al lote viejo, dijo él. Silencio. Luego, ¿por qué? Porque el agua de la ciudad no solo está fallando. La están forzando a fallar. Y cuando la gente tenga sed, vendrán aquí. Necesito una fila. Necesito reglas. Necesito a alguien que pueda sostenerlas. Otra pausa. Me estás diciendo que arreglaste esa torre. Te estoy diciendo que funciona, dijo Elías. Y es el único suministro controlado que tenemos. Marta exhaló, seco. Voy para allá. No abras nada hasta que yo llegue. Elías terminó la llamada y se quedó quieto un momento, escuchando. Un grito lejano rebotó por la calle. Luego otro. El vidrio se quebró en algún lugar, quizá se cayó una botella, quizá algo peor. El distrito se estaba inclinando. Su teléfono vibró otra vez. Otra alerta de la ciudad, no use el agua del grifo. Posible contaminación. Cuadrillas despachadas. Elías se quedó mirando las palabras. El sabotaje había tenido éxito. La ciudad estaba reaccionando, pero demasiado tarde. La advertencia en sí causaría más daño que la contaminación. La gente correría a las tiendas, acapararía, acusaría. Y peor, la gente empezaría a buscar cualquier suministro alternativo. Recordarían la torre. Recordarían al de la torre. No como un chiste. Como un objetivo.
Cuando Marta llegó 20 minutos después, vino con 2 hombres de su edificio, de hombros anchos, callados, ya sudando. Echó un vistazo al lote, la lona, el cobertizo, la torre elevándose arriba, y su expresión pasó de incredulidad a cálculo. ¿Cuánta tienes?, preguntó. Elías le entregó una tablilla con sus estimaciones. Suficiente para raciones controladas por 3 días, quizá 4, si limitamos lo no esencial. Después de eso, necesitamos lluvia o reabastecimiento. Marta recorrió los números. La gente va a amotinarse por agua antes de aceptar racionamiento. Lo sé, dijo Elías. Ella levantó la vista con brusquedad. Entonces, ¿para qué decírselo a alguien? Guárdatela para ti. Elías sostuvo su mirada. Porque si me la guardo para mí, estoy a salvo una semana, y el distrito arde a mi alrededor. Entonces ya no estoy a salvo. Marta lo miró un segundo, luego asintió como si esa fuera la única respuesta que tenía sentido. Bien. Lo hacemos a tu manera. Pero lo hacemos duro. Se movieron rápido. Marta puso a 2 voluntarios en la puerta. Usó su teléfono para lanzar un mensaje a los grupos del edificio: un punto de retiro de agua controlado abriría al amanecer. Un representante por hogar. Traigan contenedores limpios. Nada de empujar. Nada de pelear. A Elías no le gustó el anuncio. Se expandiría más allá de los grupos del edificio. Llegaría a la gente equivocada. Pero el secreto ya estaba roto. Las alertas de la ciudad habían creado una ola. Las olas no se detenían porque se lo pidieras. Cayó la noche. El calor no. Desde lo alto de la torre, Elías observó el distrito 9 como un piloto observa un frente de tormenta. Vio grupos formándose en las intersecciones, hablando en círculos. Vio una pequeña multitud afuera del supermercado que ya se había quedado sin agua. Vio una patrulla pasar sin detenerse, ventanas arriba, como si pudieran ignorar la sed negándose a mirar. Cerca de la medianoche, las primeras personas llegaron al lote. No familias. No representantes de edificios. 3 hombres, moviéndose con la confianza de la sensación de derecho. Uno llevaba un bidón de gasolina vacío, limpio, probablemente listo para llenarlo. Otro llevaba un bate de béisbol apoyado en el hombro como un accesorio. Se detuvieron en la puerta y miraron a través de las rendijas de la lona la forma oscura de la torre. Uno de ellos gritó, fuerte. El de la torre, sabemos que tienes agua. Marta dio un paso desde la sombra cerca de la puerta. Vuelvan al amanecer. Un contenedor por hogar. El hombre se rió. Hogar. No. Lo estamos haciendo ahora. Se acercó, probando el pestillo. Abraham. ¿O lo abrimos nosotros? Elías sintió algo frío asentarse en su pecho, no miedo, no exactamente. Reconocimiento. Esta era la fase que había planeado en teoría y nunca quiso ver en la vida real, el momento en que las reglas se encontraban con la desesperación y la desesperación elegía la violencia. Elías levantó su teléfono y empezó a grabar otra vez. Evidencia, siempre. Pero la evidencia no detenía un bate. Marta alzó la voz. Última advertencia. El hombre con el bate dio un paso atrás y luego golpeó. El impacto dio en la puerta con un agudo timbre metálico. El candado se estremeció pero aguantó. El hombre maldijo y golpeó otra vez, más fuerte. Desde la calle detrás de ellos, se acercaron más pasos. Sombras. Voces. No era una fila. Una multitud. Venían más rápido de lo que Elías había calculado. Marta giró ligeramente la cabeza, los ojos en Elías sin apartarlos de la puerta. ¿Cuántas baterías te quedan?
Elías entendió lo que quería decir. Luces. Sonido. Disuasión. Puedo encender los reflectores, dijo él. Pero si cortan las líneas de energía, no necesitan cortar la energía, espetó Marta. Van a cortar gente. El tercer golpe cayó, y el candado por fin se agrietó. La puerta traqueteó y quedó suelta. El hombre sonrió como si hubiera ganado algo. La mente de Elías se aceleró. Si entraban al lote, correrían hacia el cobertizo, contaminarían las estaciones de llenado, destruirían los filtros, tomarían lo que pudieran, derramarían el resto. La torre se volvería inútil de la noche a la mañana. Se dio la vuelta y corrió hacia el cobertizo. Dentro, agarró el kit de emergencia que había armado para el peor caso, una sirena portátil, una bengala, y un pequeño cilindro rotulado en letras de bloque, choque de cloro, no inhale. No era un arma. Era una herramienta. Un último recurso para negar el acceso si el sistema quedaba comprometido. Oyó como la puerta por fin cedía. Oyó a Marta gritar. Oyó la primera pisada dentro del lote. Y entonces oyó otra cosa, un motor. Una moto, acercándose rápido. Elías salió del cobertizo justo cuando Zayn derrapó en la entrada del callejón, casco puesto, ojos abiertos de par en par. Zayn gritó por encima del motor, Elías. Kamar dice, un grito lo cortó cuando una figura se lanzó desde las sombras cerca de la puerta. El bate fue hacia la cabeza de Zayn. Elías no pensó. Se movió. Agarró la bengala, la encendió, y la noche explotó en una luz brillante y violenta. El atacante se tambaleó hacia atrás, cegado por medio segundo. Pero medio segundo no era una solución. Porque la multitud ya estaba dentro. Y ahora podían ver exactamente a qué habían venido. Elías se plantó entre el cobertizo y la inundación de cuerpos desesperados, la bengala ardiendo en su mano, y se dio cuenta de que el siguiente minuto decidiría si el Distrito 9 sobrevivía con orden. O se destrozaba por unos cuantos galones de agua. La bengala siseaba como una estrella furiosa, lanzando una luz dura por todo el lote. Aparecieron rostros donde antes solo había sombras, sudorosos, con mandíbulas tensas, ojos hambrientos. No monstruos. Personas. Personas empujadas más allá de sus límites por el calor, por la sed, por el terror silencioso de entender que la ciudad ya no podía prometer lo básico. Elías sostuvo la bengala hacia afuera, no para amenazar, sino para ganar un segundo de pensamiento. Atrás, ladró Marta, poniéndose delante de la puerta con sus dos hombres. Nadie pasa de la línea. El hombre del bate se recuperó primero. Parpadeó con fuerza, la rabia volviendo más rápido que la vista. Muévete, escupió. Vamos a tomar lo que es nuestro. No eres dueño de esto, dijo Marta. Y si te apuras, lo vas a arruinar. Entonces nadie recibe agua. Esa última frase cayó de otra manera. Algunas personas en la multitud se movieron. Algunos miraron más allá de Marta hacia el cobertizo, luego hacia arriba a la torre, como si la vieran por primera vez no como un chiste sino como una esperanza imposible. El hombre del bate se rió otra vez, pero sonó delgado. ¿Crees que nos importa? Tenemos sed ahora. Los pensamientos de Elías encajaron en un plan con la velocidad de un circuito completándose. Se volvió hacia Zayn, que había apagado el motor de la moto y se había arrancado el casco. El rostro de Zayn estaba pálido, los ojos clavados en el bate como si acabara de darse cuenta de lo cerca que estuvo de morir. Kamar, dijo Elías rápido. ¿Qué dijo? Zayn tragó saliva. Dijo que a la Unión le pegaron con un cilindro químico. No fue un accidente. Mandó una cuadrilla, pero, su voz tembló.
Dijo que la advertencia de contaminación va a mantenerse por lo menos 48 horas. Mínimo. 48 horas. La multitud no oyó el número exacto, pero oyó el tono. Olieron malas noticias como un perro huele humo. Una mujer al fondo gritó, 48 horas, mi bebé necesita agua. Otra voz se quebró, mi padre toma medicación del corazón. La multitud avanzó medio paso como un solo organismo intentando inhalar. Marta alzó el brazo. Alto. El del bate se movió de costado, intentando rodearla hacia el cobertizo. Elías lo vio al instante. Si una sola persona lograba pasar, el resto seguiría. Las reglas desaparecerían. Los filtros serían destrozados. La torre quedaría contaminada por contenedores sucios y manos de pánico. El sistema moriría en un minuto. Elías no quería usar el choque de cloro. Era para purgar equipo, negar acceso. Al aire libre podía dañar a la gente si se usaba mal. Pero también conocía una verdad brutal, si este lugar era tomado, las lesiones ocurrirían igual, pisoteo, peleas, vidrio roto, fuerza desesperada. Y entonces no habría agua para nadie. Tomó una decisión que se sintió como tragar metal. Habló fuerte, sin gritar, pero lo bastante cortante como para atravesar el ruido. Escuchen. Algunas cabezas se giraron. Muchas no. La desesperación volvía sorda a la gente. Elías levantó la bengala más alto, la luz atrapando ojos, forzando atención. Esta torre produce agua limpia solo si se mantiene limpia. Si rompen el cobertizo, si se abalanzan sobre las válvulas, si contaminan la entrada, no van a tener nada. Ni después. Ni mañana. Nada. El del bate se burló y avanzó otra vez. Elías giró la cabeza apenas hacia Marta, lo justo para que ella leyera su cara. Entonces hizo la única cosa que más odiaba, usó el miedo como una herramienta. Dio un paso hacia la multitud, la bengala chisporroteando, y levantó el cilindro de choque de cloro con la otra mano. Esto no es un arma, dijo. Es una purga química. Si se rompe la línea, lo voy a volcar en el colector de distribución y voy a destruir la salida. Voy a arruinar el agua antes de dejar que ustedes arruinen el sistema. Una ola de confusión recorrió la primera fila. Alguien gritó, la va a envenenar. Elías negó con la cabeza. No. La voy a desperdiciar. Hay una diferencia. Y se los digo ahora para que entiendan el costo de apresurarse. La sonrisa del bate se apagó. No esperaba resistencia. Esperaba a un hombre solo con un escondite secreto. No un sistema controlado con un plan de negación. Dio un paso atrás, calculando. Marta vio el cambio y lo aprovechó como un comandante tomando terreno alto. «¿Quieren agua?», gritó. Entonces siguen reglas. Un representante por hogar al amanecer. Niños y ancianos primero. Los contenedores deben estar limpios. Si pelean, quedan fuera. Si roban, quedan fuera. «¿Quién te hizo jefa?», gritó alguien. La respuesta de Marta fue simple y aterradora. La emergencia. Algunos se rieron con nervios. Algunos asintieron. La mayoría solo miró, desgarrada entre el instinto y la razón. Entonces una voz cortó desde un costado, un hombre mayor, delgado, empapado de sudor, ojos inyectados en sangre por el calor. «No tenemos tiempo para tus reglas», dijo, no enojado, solo agotado. «Mi esposa no aguanta 2 días». Elías oyó la verdad dentro de esa frase. No era codicia. Era el borde del duelo. Bajó el cilindro de cloro un poco y miró al hombre. «¿Qué tiene?». El hombre parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Diabetes».
Está débil. Está mareada. Elías asintió una vez. Tráela al amanecer. Ponla al frente. Marta lo confirmará. Te vas ahora y vas a decirles a los demás, el orden consigue agua. El caos no consigue nada. El hombre miró a Elías como si hubiera esperado crueldad y hubiera encontrado otra cosa. Asintió lentamente. Y eso, pequeño, humano, quebró el impulso de la multitud. Una persona dio un paso atrás. Luego otra. La gente empezó a hablar, no a gritar. La ola se volvió un mar picado en lugar de una inundación. El del bate se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Su poder dependía de que la multitud fuera un arma. Si la multitud elegía paciencia, él se volvía un solo hombre con un bate contra una puerta, contra testigos, contra consecuencias. Escupió al suelo y señaló a Elías. Esto no se terminó. Elías sostuvo su mirada, firme. Si se terminó, si te vas. El del bate dudó, luego retrocedió por la puerta, arrastrando a sus dos compañeros con él. Desapareció en la calle, tragado por la oscuridad y el calor. El lote quedó en silencio después, como una habitación tras un portazo. Elías soltó un aliento que no había notado que estaba conteniendo. Le dolía el brazo de sostener la bengala demasiado tiempo. La dejó caer sobre la grava, donde se consumió y murió. La voz de Marta salió más suave ahora. Pasamos esta noche. Eso es algo. No es suficiente, dijo Elías. Marta lo miró. ¿Qué quieres decir? Elías señaló hacia la calle más allá de la lona, donde el distrito hervía de miedo. Volverán. O vendrá alguien más. Y a la ciudad le tomará días. Tal vez más. Ese sabotaje en la Unión no fue al azar. Fue dirigido. Sain dio un paso adelante, todavía tembloroso pero presente. Camar cree que son contratistas, dijo. Privados. Dijo que la ciudad ha estado peleando una guerra de ofertas por las mejoras de tuberías. Alguien quiere al distrito desesperado para que acepten cualquier cosa. Elías sintió subir la rabia, limpia y enfocada. El agua como palanca. La sed como negociación. Se volvió hacia el cobertizo. Entonces cambiamos la palanca. Toda la noche, trabajaron. Elías no solo planeó distribución. Construyó gobernanza. Él y Marta crearon un roster simple de voluntarios, control de puerta, control de fila, chequeos de saneamiento, registro de raciones. Prepararon una estación de lavado de manos con un balde de desinfectante diluido para que los contenedores no contaminaran las válvulas de llenado. Marcaron el suelo con líneas de cinta y colocaron reglas en madera contrachapada con marcador grueso, sin discursos, solo instrucciones. Al amanecer, el Distrito 9 llegó. No como una turba. Como una multitud. Había una diferencia. La gente llegó con baldes, botellas, bidones limpios. Algunos llegaron sin nada más que esperanza. Los niños se aferraban a la ropa de sus padres. Los viejos se apoyaban en bastones. Una mujer embarazada se sentó en la acera, ojos cerrados, respirando a través del calor. Elías se paró cerca del cobertizo, tablilla en mano, y observó cómo se formaba la fila. Los susurros se movían por ella como viento. Esa es la torre. Él la arregló. Se rieron de él. Ahora no se reían. Lo miraban con una mezcla de asombro y sospecha, como mira la gente a alguien que ha probado que el mundo puede ser diferente, porque significa que su vieja certeza estaba equivocada. Marta manejó la fila con calma estricta. Un representante. Nombre y edificio. Contenedores sobre la mesa para revisión. Los primeros llenados fueron para los más vulnerables.
Elías vio a una madre presionar agua en los labios de su hijo, manos temblorosas. Vio a un anciano beber despacio como si no confiara en el alivio. Vio a la gente apartarse después, sin quedarse, porque las reglas estaban sosteniéndose. Durante 2 horas, funcionó. Entonces llegó la ciudad. No con ayuda. Con autoridad. Un camión municipal blanco se detuvo y 2 funcionarios bajaron con tablillas y chalecos brillantes. Detrás vino un coche policial, lento y pesado como una amenaza. Un funcionario se acercó a la puerta y alzó la voz. ¿Quién está a cargo aquí? Marta no respondió. Elías dio un paso al frente, porque sabía cómo trataban los sistemas a lo que no podían controlar. Yo, dijo Elías. El funcionario lo miró de arriba abajo, luego miró la torre como si lo ofendiera. No puede distribuir agua sin permisos. Esta es una infraestructura no autorizada. Elías sintió que la multitud se tensaba detrás de él. La fila se quedó quieta, el miedo regresando en otra forma, miedo legal, el tipo de miedo que roba la esperanza con papeleo. Elías no discutió con emoción. Usó la única arma en la que realmente confiaba, hechos. Tengo resultados de laboratorio, dijo. Especificaciones de filtración. Registros de flujo. Y evidencia en video del sabotaje en la Unión anoche. Esto está evitando que la gente muera hasta que su sistema se restaure. Los ojos del funcionario se estrecharon. Evidencia en video. Elías sacó su teléfono y lo levantó. 2 hombres, furgoneta sin marcas, trabajando en la compuerta de la Unión minutos antes de la alerta de contaminación. Herramientas consistentes con manipulación de tuberías. El funcionario dudó. El policía detrás se movió, de pronto interesado. Elías presionó. Si usted cierra esto, la gente se amotina por agua embotellada en menos de 1 hora. Usted lo sabe. O puede cooperar, verificar mi salida y usar esta torre como punto de alivio controlado mientras reparan la red. Su elección. El funcionario abrió la boca, pero el policía habló primero, voz plana. Déjeme ver el video. Elías se lo mostró. El policía lo vio 1 vez, luego 2, la mandíbula apretándose. Miró al funcionario. Esto no es un ciudadano causando problemas. Esto es una escena del crimen. El funcionario tragó saliva, de pronto consciente de que su tablilla no era el objeto más poderoso aquí. En menos de 30 minutos, llegó un ingeniero de agua de la ciudad, quemado por el sol, exhausto, con la mirada de alguien que llevaba demasiado tiempo despierto. Subió la escalera de la torre con Elías, inspeccionó el tanque, los filtros, la etapa UV, la captación. Cuando bajó, no lo llamó ilegal. Lo llamó impresionante. Se acercó a la multitud y levantó las manos. Este punto de distribución pasa a ser alivio municipal temporal bajo supervisión de emergencia. Vamos a probar la salida cada hora. Vamos a restaurar la presión de la red lo más rápido posible. Hasta entonces, esta torre permanece abierta. La multitud exhaló como un solo pulmón. Elías sintió algo que no esperaba, no triunfo, sino un peso más silencioso levantándose. El sistema había aguantado. El plan había aguantado. Y ahora la ciudad, obligada por la realidad, se estaba adaptando. Durante los 2 días siguientes, Elías durmió en el cobertizo en intervalos de 2 horas. Monitoreó la salida, reemplazó el medio filtrante, registró volúmenes. Marta manejó voluntarios como una máquina. Sainz se convirtió en corredor, entregando mensajes, moviéndose rápido entre edificios, diciéndole a la gente cuándo venir y cuándo quedarse en casa. El hombre del bate volvió 1 vez, mirando desde la distancia. Pero con la policía ahora apostada cerca y la multitud disciplinada, no intentó entrar otra vez.
Los depredadores preferían objetivos fáciles. Al tercer día, el agua del grifo regresó, débil al principio, luego estable, luego clara. La gente celebró cuando sus fregaderos volvieron a correr como si la ciudad hubiera hecho un milagro. La mayoría olvidó rápido lo cerca que el distrito estuvo de destrozarse por completo. Pero no todos olvidaron. La tarde en que la presión quedó totalmente restaurada, la señora Iña llegó al lote cargando una pequeña bandeja con té y tazas. Le dio una a Elías, su expresión más suave de lo que había estado en meses. Tenías razón, dijo. No estaba muerta. Elías miró la torre, el acero viejo ahora limpio y firme. La lona seguía arriba, pero ya se sentía menos como secreto y más como protección. Negó levemente con la cabeza. No tenía razón, dijo. Fui temprano. Marta se unió a ellos, brazos cruzados. La gente no respeta la preparación hasta que la castigan por ignorarla. Elías dio un sorbo de té. Estaba tibio, dulce, asentando. Miró hacia el distrito 9, edificios apretados, tuberías escondidas bajo las calles, vidas equilibradas sobre sistemas que nadie agradecía cuando funcionaban. Los sistemas no fallan porque la gente sea mala, dijo Elías. Fallan porque la gente asume que alguien más es responsable. Dejó la taza y escribió una última línea en la pizarra dentro del cobertizo, debajo del resto, la preparación no es paranoia. Es respeto por la realidad. Luego apagó la luz del cobertizo, cerró la puerta con llave y se quedó bajo la torre una última vez mientras el aire nocturno por fin se enfriaba. La ciudad no había sido salvada por suerte. Había sido salvada por un hombre silencioso que se negó a tratar siempre ha sido así como una respuesta. Y por una torre que todos llamaban inútil, hasta que la sed hizo imposible ignorar la verdad. Línea de cierre fuerte, cuando la ciudad se quedó seca, lo único que importó no fue el poder ni las promesas, fue la persona que se preparó mientras todos los demás se reían.